¿Ya puedo? Muy bien. Bueno, vamos a empezar. Cuando estén todos sentados, comenzamos, ¿sí? Nos toca hoy comenzar con la última de las sesiones dedicadas a los vicios capitales, tratando el último de estos vicios, que es el vicio de la lujuria. En Escola las próximas charlas las darán, en cambio, Miguel Ángel Belmonte, que creo que dará 3 charlas, 2 o 3, y Enrique Martínez. Así que esta es la última que hacemos nosotros conmigo, dedicada a los vicios capitales. Y, como decía, nos toca la última en la ordenación de los vicios según San Gregorio Magno, que es la lujuria. Ya hemos dicho otras veces, y esto simplemente para ir calentando el ambiente, porque así abre mucho la puerta. En la ordenación que de los vicios hacen los padres del desierto, la lujuria aparece entre los primeros. Se empieza por la gula, porque ellos, como dije otras veces, enumeran los vicios capitales según el orden de causalidad. Entonces, ellos ven que los vicios comienzan por la gula, y de la gula se pasa a la lujuria, y así hacia los otros, ¿no? Hoy, si puedo también, al final, al hablar de los remedios contra la lujuria, diré algo también de los remedios contra la gula, que la vez pasada ha quedado un poco corto, porque se nos acabó el tiempo. Son vicios que dan para mucho, pero mi vida no da para tanto para dar tantas clases sobre los vicios capitales, por lo cual vamos a sintetizar. Entonces, la lujuria. Empecemos por la lujuria, después iremos a los remedios, ¿sí? La lujuria es, pues, un vicio de que se habla mucho, y no es como la gula o la avaricia, quizá, que se habla menos, ¿no? Por lo cual aquí no voy a decir muchas cosas que quizás resulten novedosas. La lujuria es un desorden del deseo. Esto es lo principal, sobre todo tal como lo ve Santo Tomás, pero en general como lo ven también los padres del desierto. Entonces, lo primero que hay que decir es que la pasión o la emoción, si queremos llamarla así, que está involucrada en este vicio, es la del deseo. Hemos visto que cada uno de los vicios capitales involucraba alguna pasión distinta. La esperanza, por ejemplo, en el caso de la vanagloria y de la soberbia, y el deseo es lo que está involucrado en el caso de la gula y de la lujuria. En el caso de la lujuria, el deseo es el deseo de placeres venéreos, es decir, sexuales, si queremos decirlo así. La expresión que utiliza Santo Tomás es venéreos, de placeres venéreos. Y esto nos muestra ya la primera faceta de este vicio. Santo Tomás dice, la lujuria no es el deseo desordenado de procrear. Esto sería un vicio distinto y raro, ¿no? Puede existir, ¿no? Puede existir, ¿no? El deseo desordenado de procrear. No, es el deseo desordenado de placeres sexuales o venéreos. Entonces, allí lo que está en el centro no es la procreación, sino el placer. Y aquí tenemos ya parte de lo que es el problema de este vicio. Porque, tal como explica Santo Tomás, en esto siguiendo a Aristóteles explica esto en el libro séptimo de la Ética Nicomaquea, el placer es una consecuencia de un estado de perfección alcanzado. Es decir, el deseo busca una perfección, algo que puede ser que nos falte, por ejemplo, un estado del organismo que está en defecto, comemos y estamos en el estado de equilibrio de nuevo del organismo, ¿no? Y ese estado de equilibrio, es decir, que la naturaleza vuelve a estar donde tiene que estar, le sigue el placer. Entonces, lo ordenado no es tanto la búsqueda del placer como la búsqueda del estado de perfección de la naturaleza. Y a ese estado de perfección de la naturaleza le sigue el placer que no es que hay que evitarlo, no es un mal el placer, sino que no debe ser el objeto directo de búsqueda. El objeto directo de búsqueda es la perfección a la cual le es consiguiente el placer. Entonces ya aquí el hecho de que la búsqueda esté centrada en el placer nos está mostrando que hay aquí un desorden que a veces después produce desórdenes psicológicos, no solo morales, sino psicológicos. Víctor Frankl, por ejemplo, explica cómo los que buscan el placer terminan quedándose ni siquiera
ni siquiera alcanzan el placer. O sea, muchos trastornos del placer sexual, piensa él, están relacionados con que no se busca, que uno está centrado en la búsqueda de placer y no tanto en la entrega, digamos, que ahora veremos un poquito, a lo que apuntaría un uso ordenado, digamos, de la sexualidad. Hay que decir también Santo Tomás, que Santo Tomás, entre los autores más tradicionales, me refiero a los padres de la Iglesia, doctores, etc., es un autor que destaca muy particularmente la bondad del acto sexual cuando es ordenado. Es decir, Santo Tomás no es un autor que considere, y en esto, pues en esto expresa, yo creo, el sentir de la Iglesia. La sexualidad no es un mal, es un bien. Ahora voy a citar un texto de Santo Tomás que va en esa dirección, pero hay un montón de textos de Santo Tomás en este sentido. Y en esto incluso Santo Tomás corrige algunas posiciones que se encuentran en algunos autores eclesiásticos e incluso padres de la Iglesia orientales, sobre todo. Hay autores, padres griegos, que sostenían, por ejemplo, que antes del pecado original no habría habido procreación sexual. Es decir, antes del pecado, se cuela aquí un poco el origenismo, si queremos, como error en estos autores. Antes, el estado natural del hombre era el de virginidad. Claro, antes, que es verdad que el hombre se reprodujo después del pecado original, esto es un hecho, ¿no? Pero de aquí sacaban la conclusión de que pues, Dios habría pensado un modo de reproducción asexuada antes del pecado original, y que milagroso sería, no lo sé. Y como consecuencia del pecado, bueno, está el matrimonio, que no es un mal, pero tampoco pues, es un bien, digamos, ¿no? Si Dios no había pensado esto de entrada, ¿no? Esto en Santo Tomás está claro que no es así. Es decir, de hecho Santo Tomás dice que, si bien es verdad que hay consecuencias penales sobre la sexualidad de la naturaleza caída, que todos podemos experimentar y vivir, antes del pecado original, si hubiera habido relación sexual, esta habría sido más placentera porque la naturaleza estaba íntegra. Y esto era un bien. Entonces, aquí ya vemos, y hay expresiones de estas por todos lados de Santo Tomás. Ya he mencionado la vez pasada, no he traído el texto, donde Santo Tomás dice que el acto sexual puede ser meritorio. Es decir, no es que es venial, ¿no? Algo que, bueno, un mal menor, no. Puede ser un acto meritorio si se hace dentro del orden adecuado, pensado por Dios para las cosas. Justamente porque la sexualidad es un bien e incluso un gran bien, dice Santo Tomás, es especialmente importante, e incluso un bien común, ahora veremos, es especialmente importante en este ámbito guardar el orden de la recta razón, que es lo propio del orden moral. Lo que es moralmente bueno es lo que es acorde con la recta razón. La recta razón, no voy a entrar a explicar mucho esto, igual lo explica mejor en Miguel Ángel cuando habla de la prudencia, me imagino, pero la recta razón es la razón adecuada al recto apetito del fin. Esto es, o sea, el que apetece el fin después piensa bien en el orden moral, y veremos que en el caso de la lujuria se da al revés, que piensa mal porque tiene un apetito desordenado. Entonces, fíjense, cito un texto de Santo Tomás. Esto está tomado de la Secunda Secunde, cuestión 153, artículo 3, que es donde trata de este tema de la lujuria. Dice así: cuanto más necesaria es una cosa, tanto más necesario es guardar en ella el orden de la razón, y por consiguiente, más pecado habrá en la transgresión de dicho orden en ella. Ahora bien, el acto venéreo, como dijimos antes, es muy necesario para el bien común. El acto venéreo es muy necesario para el bien común. No es un mal menor, es necesario para el bien común. No cualquier bien, no el bien particular, el bien común, que es el mejor bien, digamos, que consiste en la conservación del género humano. La conservación del género humano es un bien común de la humanidad. Y de allí la importancia de la sexualidad. Y por eso hay que guardar el orden de la recta razón en este ámbito. No es algo que afecta solo al individuo, afecta ni a la pareja, afecta al bien común. Por eso debe guardarse de manera especial en esta materia el orden de la razón, y consiguientemente, si se hace algo en contra de lo que la razón ordena, será vicioso.
Entonces, esto lo explica Santo Tomás cuando explica por qué la lujuria es un vicio. Es decir, apetito desordenado de placeres de orden venéreo es un vicio. Entonces, hay que guardar el orden de la recta razón. Hay que decir también que, y sobre esto voy a profundizar después, que además, claro, el apetito sexual, el acto venéreo, el acto conyugal, cuando es dentro del matrimonio, en todo caso, el uso de la sexualidad involucra a otra persona también. Y según el orden pensado por Dios para las cosas, es expresión del amor. Y por eso veremos después, al final, voy a insistir en esto después, que aunque la templanza como virtud o castidad, la castidad que es una parte de la templanza, que es la virtud que se opone a la lujuria, tiene como objeto propio, digamos, la moderación en el apetito de placeres venéreos, esto es como el objeto propio suyo, esto hay que pensarlo integrado en la estructura de las virtudes, que están todas ordenadas por una virtud que modera el amor, o mejor dicho, que dirige el amor, no lo modera, lo dirige, que es la caridad. Hay una caridad conyugal también. Bueno, eso voy a ir después, que es un tema que da para mucho. Otra cosa interesante es que Santo Tomás dice que en temas sexuales se peca más, y en general que tienen que ver con la intemperancia, no solo en la lujuria, se peca más por imaginación que por lo que la naturaleza pide. Es decir, si se siguiera solo lo que la naturaleza de por sí pide, tanto en el orden de la comida como en el orden del apetito sexual, se pecaría poco. Pero claro, el hombre tiene una imaginación particular, una imaginación especial que está involucrada también en la desviación de estos apetitos. Y por eso también después, pues, tanto en el orden como en el desorden de la sexualidad, se manifiesta mucho cuál es el sentido o el sinsentido de la vida de esa persona. Es decir, entre todos los vicios, de una manera especial en el orden de la sexualidad se manifiesta, o en el desorden de la sexualidad, se manifiesta para qué vive esa persona. Si para sí mismo, o para Dios en el fondo, o para los demás, si queremos hablar en términos generales. Esto lo había observado en cierto modo, a su manera, porque no es una persona de fe, pero lo había observado a su manera Alfred Adler, este psicólogo que he citado ya otras veces, cuando decía que la sexualidad es una parábola del plan de vida, dice Adler, es una parábola del plan de vida. Es decir, según cómo uno vive la sexualidad, se ve cuál es el plan de vida de esa persona, y si es un plan de vida egocéntrico y egoísta, o es un plan de vida con apertura al otro y sobre todo dirigido hacia Dios. La lujuria es un vicio capital muy interesante. Entre los vicios capitales, recordemos esto, es la última vez, pero viene bien recordarlo. Entre los vicios capitales, la noción de vicio capital, lo recuerdo ahora, es una noción según la cual hay un vicio que causa otros. Se llama capital porque es cabeza de otros vicios. Y los causa sobre todo a modo de causa final. Es decir, por ese vicio se cometen otros pecados y se caen otros vicios. Esos otros vicios se explican desde el pecado o vicio capital. Porque persigo esto, por eso caigo en las otros. Esto es un poco la idea. La lujuria, al igual que la gula apunta a un bien que es el placer. El placer es muy atractivo y por lo tanto la atracción de ese placer pues genera también, pues, como hijas de ese vicio capital, otros vicios. Entonces, la lujuria es uno de los casos en que las hijas de los vicios capitales son más interesantes. Ya vimos que la gula pues, no era tan interesante como otros en este punto, salvo por el tema de esa, que volveré, de ese embotamiento de la mente que produce la gula, pero en cambio la lujuria da para muchísimo. O sea, lo de las hijas de la lujuria da para muchísimo. Entonces, vamos ahora a leer el texto de Santo Tomás relativo, de la Suma Teológica relativa a las hijas de la lujuria, pero veremos enseguida, vamos a ver enseguida, que pues,
da para unos análisis sociológicos, psicológicos, etcétera, muy amplios que aquí evidentemente no podemos hacer. En todo caso, se trata de una constelación de vicios causados por el vicio capital. Y, como dijimos siempre, si no se combate ese vicio capital, se combatirán vanamente o con mucha más dificultad, en todo caso, la constelación de vicios causados por el vicio capital. Entonces, lo que hay que llevarse siempre de esta idea de vicio capital es que la noción de vicio capital permite hacer una terapéutica espiritual o moral de los vicios capitales, de los vicios, simplificando y conectando entre sí los vicios. No es que tenemos muchos vicios, a veces tenemos pocos importantes y muchos que dependen de esos importantes. Hay que concentrarse en esos importantes para matar a los otros. Hay una lista de vicios capitales que tienen que ver con lo que sucede utim pluribus en la mayoría de los casos, pero cada uno podría tener, lo hemos dicho al principio, su propio vicio capital que no sea de estos, con la pusilanimidad, que no es un vicio capital, pero para uno puede ser el que genera todo el resto. Entonces, la noción de vicio capital apunta a aquel vicio que después permitirá explicar toda una constelación de vicios según lo que sucede utim pluribus, como decía también San Ignacio, utim pluribus, en general. Muy bien, bueno, entonces vamos a leer el texto de la Suma Teológica. Está tomado también de ahí, de la Secunda Secunde, cuestión 153, en este caso el artículo 5. Dice así, el cuerpo del artículo, dice así: cuando las potencias inferiores se muestran especialmente sensibles al placer, voy a leerlo del libro que está mejor traducido, ya me acabo de dar cuenta, yo esto lo cogí de internet, pero es una traducción mala. Voy a cogerlo de un libro que está mejor. Dice así: debe decirse que cuando las potencias inferiores son vivamente arrastradas a sus objetos, no se sienten, las potencias no sienten nada, se ven arrastradas, están arrastradas. Cuando las potencias inferiores son vivamente arrastradas a sus objetos, es consiguiente que las potencias superiores sean impedidas y desordenadas en sus actos. Y pues el vicio de la lujuria, pues en el vicio de la lujuria, el apetito inferior, es decir, de lo concupiscible, tiende vehementemente a su objeto, que es lo deleitable, a causa de la vehemencia de la pasión y de la delectación, es consiguiente que por la lujuria se desordenen sobre todo las potencias superiores, que son la razón y la voluntad. Entonces, el principio de la explicación es este. Por la lujuria, el apetito inferior, llamado clásicamente apetito concupiscible, es decir, la facultad del deseo, la facultad del deseo se ve fuertemente arrastrada a objetos que son inferiores. Y esto afecta a las facultades superiores, a la razón y a la voluntad. Entonces ahora Santo Tomás va a explicar qué problemas genera esto en la razón, y son todos distintos vicios, y qué problemas genera en la voluntad, y son otra sucesión de vicios, digamos. Entonces, lo primero es que afecta a la razón, y esto es lo primero que hay que tener presente. Santo Tomás explica que esto no quiere decir que uno no pueda ser inteligente y lujurioso. Uno puede ser inteligente en un campo particular, de las ciencias o de la técnica. Aquí estamos hablando de la inteligencia moral y espiritual. Esto es o sea, uno puede ser muy listo para las matemáticas y muy tonto para la vida, ¿no? Y aquí se habla de inteligencia emocional, etcétera, pero la inteligencia que importa, o la inteligencia emocional puede estar también emocional, que importa es la inteligencia moral y espiritual, porque las emociones deben dirigirse a Dios, y si no, uno es tonto emocionalmente, aunque sea muy listo para manipular emocionalmente a los demás, que es lo que a veces es la inteligencia emocional, ¿no? Capacidad de manipulación de las emociones ajenas y propias. Bueno, la inteligencia emocional de verdad es la inteligencia moral y espiritual, que está adornada por un montón de virtudes. Primero que nada la prudencia, pero también pues, los dones de inteligencia, de ciencia, de sabiduría, de consejo, etcétera, etcétera. Pero bueno, veremos ahora inmediatamente que Santo Tomás se refiere a esto. Entonces la lujuria afecta esta inteligencia moral o esta inteligencia espiritual de la vida. Y después unos problemas morales, afectivos, serios, que vamos a ver enseguida.
Muy bien. Entonces ahora paso a explicar los problemas que generan la razón. Mas en la práctica se distinguen 4 actos de la razón. Primero, la simple inteligencia que aprehende algún fin como bueno. La simple inteligencia que aprehende algún fin como bueno. Y este acto es impedido por la lujuria, según aquello de Daniel. La hermosura te engañó y la concupiscencia trastornó tu corazón. Entonces, lo primero que produce la lujuria es que uno se vuelve ciego, porque esto es lo que llama la ceguera de la mente, dice Santo Tomás, en cuanto a esto se pone la ceguera de la mente. Caequitas mentis, chechitas mentis, la ceguera de la mente. Entonces, la persona que se ve atrapada por la lujuria, el primer problema que tiene es que se vuelve ciego. ¿Para qué? Sobre todo para el fin de la vida humana. Entonces, para el fin de la vida humana. O sea, ya no entiende cuál es el fin de la vida humana. Esto es lo primero. Santo Tomás dice ceguera. La ceguera se compara con la ceguera corporal. El ciego corporalmente ya no es afectado por la luz. El ciego espiritualmente, que tiene la ceguera mental, pues ya no recibe la luz espiritual que hace visibles los bienes espirituales. Así como la luz corporal hace visibles los bienes, las cosas corporales, así la luz espiritual hace visibles los bienes espirituales. El que no tiene esa luz se vuelve ciego en ese ámbito. Ciego, una ceguera de la mente. La ceguera de la mente se distingue de lo que era el embotamiento de la inteligencia que estaba en la gula, porque el embotado era el que penetraba poco, pero algo penetraba, ¿no? Es decir, la inteligencia es penetrante, penetra en la profundidad de las cosas, cuando está embotada no consigue penetrar, pero bueno, por ahí está funcionando. Pero aquí es que no se capta en absoluto los bienes espirituales, dice Santo Tomás, por 2 motivos, esto lo explica en otro lado, cuando habla de los vicios opuestos al don de inteligencia. Y dice, porque para Santo Tomás este es un vicio, la ceguera de la mente es un vicio, es un desorden moral, que se opone al don de inteligencia del Espíritu Santo que adorna a la fe. Entonces, dice Santo Tomás, ¿por qué hay ceguera? Por 2 motivos. Primero, porque uno se ve privado de la luz. ¿Cuál es la luz de la inteligencia? En este caso, la fe. O la fe o el don de inteligencia que adorna la fe. Entonces, el don de inteligencia no funciona por culpa de la lujuria. En segundo lugar, dice Santo Tomás, porque uno ya no considera aquello que ya sabe. Es decir, supongamos que porque uno tenía fe y que ya ha llegado a entender que algunas cosas estaban mal, que no se deben hacer, pues ya no las considera. Las tiene guardadas en su memoria, de a poco se dirán, pero no las trae a la conciencia para obrar según ellas. Entonces, tenemos la ceguera de la mente. Esta ceguera de la mente se refiere sobre todo al fin de la vida, al fin de la vida humana, que está puesto en Dios, porque aquí esta simple inteligencia lo que capta es el fin, es la inteligencia que mueve el orden práctico, no es la inteligencia especulativa, sino el orden práctico. Entonces, el corazón trastornado deja de ver el fin de la vida humana. A continuación se desordenan todos los actos que Santo Tomás ve como pasos para el acto de prudencia, del que nos hablará Miguel Ángel Belmonte en futuro. Del acto de prudencia, porque para hacer un acto prudente, es decir, para hacer un acto que sea inteligente en orden práctico, y el acto de prudencia consiste sobre todo en el imperio, es decir, en ordenarse a sí mismo a hacer algo que es lo que hay que hacer. El acto de prudente se consuma en el momento en que uno se ordena a sí mismo a hacer lo que tiene que hacer de verdad. Pero esto tiene unos momentos preparatorios. Primero está lo que llama consejo, que es, diríamos, la deliberación. Antes de obrar uno piensa que tiene que hacer. Delibera, mejor esto otro, etcétera, etcétera. Discurre sobre lo que debe hacer. El acto de deliberación. Y este se ve alterado, dice aquí. El consejo, es decir, deliberación, sobre lo que se debe hacer a causa del fin. Y este acto es también impedido por la concupiscencia de la lujuria, por cuya razón dice Terencio en Eunuco. Yo no lo he leído en Eunuco de Terencio, pero ya tiene un nombre interesante, ¿no? Eunuco. Hablando del amor voluptuoso. Esta es una cosa que no tiene ni consejo ni medida, y no puedes regirla por el consejo.
Y en cuanto a esto se pone la precipitación, que importa la sustracción del consejo, como se ha dicho. O sea, entonces, por la lujuria no se precipita. Es decir, se dispone a obrar sin haber deliberado lo suficiente. La precipitación. No deja de considerar el fin primero y después piensa precipitadamente, de manera que después obra sin haber deliberado bien. Precipitación. A continuación viene el juicio. El acto de juicio es el que después de deliberar, pues juzgo que tengo que hacer esto. El juicio, el acto de juicio. Este también se ve pervertido por la lujuria. Dice así: el juicio sobre lo que se debe hacer. Y este es también impedido por la lujuria, pues se dice en Daniel de los ancianos lujuriosos: perdieron el juicio, de modo que no se acordaron de los juicios justos. Y a esto le pertenece la inconsideración. Por eso también los padres del desierto, sobre todo, insisten mucho en que la lujuria es una especie de locura moral, ¿no? Parece que la persona se volvió loca. Y Santo Tomás, explicando el significado de la palabra templanza, cuando explica que la templanza viene del griego sofrosine, recuerda que sofrosine significa salud de la mente. Salud de la mente. Esto es lo que significa en griego templanza. ¿Por qué? Porque la templanza hace que mantengamos el orden en aquellas cosas que, si estamos desordenados, la vida se vuelve una locura. La vida se vuelve una locura. Aunque son las cosas, no las cosas más importantes, la comida, la bebida, el sexo no son lo más importante. Sin embargo, si uno se desordena en eso, todo el resto se enloquece. Entonces, pierde el juicio, dice aquí. Pierde el juicio como acto de la prudencia, como preparatorio del juicio del acto prudencial. Y a esto pertenece la inconsideración. Este es otro vicio que se llama inconsideración. Cuarto, el precepto de la razón es otra cosa que se pierde, el precepto de la razón sobre lo que se debe hacer, el cual es también impedido por la lujuria, en cuanto el hombre es impedido por el ímpetu de la concupiscencia de ejecutar lo que decretó que debía hacer. Y en cuanto a esto se opone la inconstancia, por cuya razón, dice Terencio, también en Eunuco, lo tendremos que leer, de cierto sujeto, sobre todo que decía que se iba a retirar de su amada. Estas palabras las deshará una sola falsa lagrimilla. Entonces dice, uno decidió que tenía que hacer lo correcto, pero después es inconstante y no lo aplica. Esta es la inconstancia. Entonces decidió que iba a dejar a su amante, pero un solo llanto de su amante hace que no la deje, ¿no? Entonces, inconstancia. Tomó una decisión, pero finalmente no la ejecuta por el juicio el mandato, el precepto de la prudencia, el imperio de la prudencia, porque el desorden de la lujuria impide que lo haga. Entonces tenemos allí la inconstancia. Una persona no aplica lo que decidió. Muy bien. Estos son los desórdenes de la razón. La razón se ve alterada por la lujuria. Y a continuación pasa a la voluntad. Evidentemente todos los vicios tienen su raíz en la voluntad, porque son voluntarios, y si no son voluntarios no son del todo vicios, porque el orden moral consiste en lo voluntario, ¿no? Esto es así. Pero bueno, ahora se refiere a vicios. Una cosa es que un vicio esté en la voluntad, otra cosa es que esté en otras potencias, pero que sea voluntario, consecuencia de la voluntad. Ahora pasa a la voluntad en sí misma. Y dice así: por parte de la voluntad, empero, hay dos clases de acto desordenado, de los que uno es el apetito del fin, y por relación a esto se pone el amor de sí, amor sui. Esto es, en cuanto al placer que apetece desordenadamente, y por oposición se opone el odio a Dios, en cuanto prohíbe el deleite apetecido. Entonces, dos desórdenes por los que comienza hablando de qué problemas genera la lujuria en la voluntad. Primero tenemos la lujuria, después viene esto, no se empieza por aquí, se empieza por la lujuria. La lujuria lleva en el orden del apetito de la voluntad a dos cosas. Primero lo que él llama aquí el amor sui, que corresponde a lo que los griegos llamaban filautía. El amor sui es el egoísmo, lo que hoy llamaríamos egoísmo. En este caso, Santo Tomás aclara, no
cualquier egoísmo, porque San Tomás también decía que el principio de todo pecado es el amor de sí mismo. En todo pecado uno se ama desordenadamente a sí mismo, por lo tanto en todo pecado hay una base de amor desordenado de sí. Entonces, el amor de sí es bueno. Lo que es desordenado es el amor de sí fuera de lo que debe ser, digamos, el amor desordenado de sí. Esto es lo que los griegos llamaban filautía y lo que Santo Tomás llama aquí amor sui. Amor propio, podríamos llamarlo, que ya tiene un dejo más negativo, si queremos. Porque amor propio designa más el orgullo, ¿no? que tal vez que el amor desordenado de sí, como es el egoísmo, digamos. Esto es lo que se trata. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que como consecuencia de la lujuria, la persona se empieza a poner el placer de su cuerpo como fin de la vida. Esta es la idea. Primero empieza por la lujuria y tal vez no era el fin de su vida el placer corporal, pero eso lo lleva al egoísmo y entonces y a perder de vista el bien de los otros, el bien común, etcétera, porque también una de las características fundamentales de la lujuria y que muchos autores señalan, incluso autores contemporáneos, psiquiatras, Rudolf Allers, tengo aquí un texto pero no lo voy a leer, señalan que quien vive así sufre una parcialización de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que ve al otro como objeto. Ya no ve al otro en su integridad, sino como objeto sexual. Objeto sexual quiere decir que el otro no es visto en su integridad, sino que es visto solo según el aspecto por el cual satisface mi deseo de placer sexual. Entonces es parcializado. Por eso cuando a alguien le preguntan, ¿qué se siente ser un objeto sexual? Debería decir fatal, ¿no? Porque, aunque a algunos les gustan, un sex symbol, ¿no? Pero en el fondo no lo están viendo como persona, lo están viendo como objeto sexual, y por eso mucha gente que entra por ese camino termina hastiada, ¿no? Porque llega un momento en que todo el mundo la ve como una cosa para gozar de ella, pero no como persona. Entonces, pero por otro lado, de una parcialización del mismo apetente, de la misma persona que tiene el desorden de la lujuria, porque se reduce a sí mismo a una dimensión que no es la principal, que es inferior en su ser, que es el placer del cuerpo, perdiendo de vista la dimensión espiritual. Bueno, entonces todo esto encierra la idea de amor sui, ese egoísmo por el cual la persona se cierra a los bienes espirituales, a los bienes comunes, etc., y todo se centra en su placer. Y por otro lado, dice, de aquí se genera también un pecado contra la caridad, que es uno de los peores, o el peor pecado posible, que es el odio a Dios. El odio es un pecado contra la caridad, sea el prójimo, sea a Dios. Aquí se ve también cómo los vicios capitales, si bien no son los peores, muchas veces conducen a los peores vicios. Entonces, el odio a Dios. ¿Por qué se odia a Dios? Porque Dios prohíbe ese placer. Dios aparece como el obstáculo para que yo goce de esta manera egoística de los bienes creados. Entonces, en cuanto al afecto, la lujuria produce prácticamente inmediatamente estas dos cosas: el egoísmo, amor sui, y el odio a Dios, en cuanto prohíbe el deleite apetecido. Muy bien. Continúa. Y el otro, apetito, primero tenemos el apetito del fin. Este apetito se desordena por dos vicios: el amor sui, el amor de sí desordenado, el egoísmo, y el odio a Dios. Y a continuación, el apetito de los medios que conducen al fin. Ahí está un fin y están los medios. Uno quiere el fin y como consecuencia quiere los medios. Se desordena el apetito del fin, se desordena el apetito de los medios que conducen al fin. Y en cuanto a esto, se opone el afecto del presente siglo. Primero, amor al siglo presente, es decir, amor al mundo presente. Ya no espero ese mundo futuro, yo quiero este mundo de aquí. Me aferro al mundo presente, que es un mundo, por definición, cambiante, móvil, y que por lo tanto no puede ofrecer la felicidad, porque está todo el tiempo yéndose ese placer, ¿no? El que va detrás del placer también sufre este mal, que es el de la concupiscencia infinita. Un placer y después otro y otro y otro, porque nunca se termina de apagar. Porque siempre vuelve y vuelve y vuelve, pero nunca se alcanza del todo. Entonces,
el afecto del presente siglo en el que alguno quiere gozar del deleite. Este mundo se absolutiza, todo acaba aquí, y por lo tanto es muy importante, son muy importantes las cosas del siglo. Y por oposición se pone la desesperación de la vida futura. El lujurioso termina siendo un desesperado, aunque no se dé cuenta. La desesperación puede ser de dos tipos, como decía Kierkegaard también, la desesperación consciente, que se da en raros momentos, pero también está la desesperación del que no espera el mundo futuro y goza del mundo presente como si fuera lo último, ¿no? Ahí hay una desesperación que está latente y que solo se manifiesta cuando la persona fracasa en la vida y le va mal. Pero los lujuriosos son ordinariamente personas profundamente desesperadas. La desesperación de la vida futura, porque mientras se está demasiado unido a los goces carnales, no se cuida uno de llegar a los espirituales, antes bien le fastidian. Bueno, aquí acaba la exposición de Santo Tomás. Como se ve, el lujurioso tiene un problema que es mucho más serio que la lujuria. ¿Por qué? Porque el lujurioso, pero el problema es la lujuria. O sea, si se cura esa lujuria, se aflojan los motivos por los cuales esta persona cae en estos otros desórdenes. Ahora bien, claro, el problema del lujurioso, y uno lo tiene que saber, es que el lujurioso es un desesperado. Esto también hay que saberlo, ¿no? De hecho, hay la desesperación se relaciona con la lujuria de dos maneras. Esto hay que decirlo, y Santo Tomás por algún lado también lo dice. Por un lado está la lujuria en la que se cae por asedia, porque si os acordáis del vicio de la asedia, bueno, si habéis visto el vídeo sobre el vicio de la asedia, Santo Tomás decía que el asedioso, que es ese que tiene una tristeza interior porque no es capaz de disfrutar de los bienes divinos, porque tiene un rechazo por los bienes espirituales, ¿no? Entonces, esto lo hace caer primero que nada en la desesperación, la fuga finis, la fuga del fin, la desesperación. Y desde allí va cayendo una relajación que lo termina haciendo caer en los pecados carnales. Entre ellos también la gula. Mucha gente cae en la gula porque no vive una vida sin sentido completamente, ¿no? No es solo por la atracción natural del apetito sensitivo, sino porque una persona que no tiene esperanza, y la esperanza nos hace aspirar a bienes difíciles, recordad esto, la esperanza nos hace aspirar a bienes difíciles. Pero si esos bienes no se esperan, ¿para qué esforzarnos? Comamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿no? Es decir, esto es la gula también. O sea, hay quien cae en gula por falta de educación moral, y hay quien cae en gula por desesperación. Entonces, y lo mismo pasa con la lujuria, más en la medida en que la gula conduce a la lujuria. Y después hay una desesperación que es inversa. Se empieza por la lujuria, por esa entrega a los placeres sensibles, y se termina desesperado. Esta es otra psicología, si queremos, distinta. Son motivos distintos y hay que ver cuando tenemos el lujurioso delante, si la causa es la lujuria y conduce a todo lo demás, o si es ascético y ha terminado por asedia en la lujuria y en la desesperación. Bueno, esto son cosas particulares, se puede caer por mil motivos en todo, pero digamos, estamos hablando utim pluribus, como dice aquí, lo que sucede en la mayoría de los casos. Entonces, la lujuria es un vicio más complejo de lo que parece. Nosotros podemos tener una comprensión inmediata también por introspección, digamos, de por qué se puede caer en la lujuria y entender por qué este es lujurioso en cuanto a lo que es específico de la lujuria. Pero la lujuria involucra toda la vida y lleva al egoísmo, al odio a Dios, a la desesperación, etc. Es decir, es un vicio muy envolvente y que arruina mucho la vida humana. Como todos experimentamos, arruina familias, arruina personas, etcétera, etcétera. Muy bien, bueno, esto es el vicio capital de la lujuria presentado muy sintéticamente. Sobre la lujuria se pueden decir muchas más cosas. De hecho, Santo Tomás dedica 2 cuestiones de la Suma Teológica, que es más que lo que dedica a otros vicios, al vicio de la lujuria, porque él desarrolla también las especies de la lujuria, que yo no voy a desarrollar aquí, porque no la involucran tanto como vicio capital, que es el tema de este curso, digamos, pero el tema de las especies de la lujuria es muy interesante, y digamos, para simplificarlo un poquito, en Santo Tomás está dividido en 2 grandes grupos: la lujuria ordinaria, por así decir, y la lujuria llamada contra natura. La lujuria contra natura es la que se apetece placeres venéreos en los que
es imposible que se siga la procreación. Y hoy la mayoría, porque quiero decir, aquí la mayoría de la gente pues no deja espacio a que eso suceda, digamos, ¿no? Entonces todo esto es vicio contra natura. O sea, hoy a veces hablamos de la fornicación, sí, pero que la fornicación, si va acompañada del impedimento de la procreación, es lujuria contra natura. Entonces, Santo Tomás le dedica solo un artículo, dedica muchos más artículos a otros, al adulterio, al rapto, etcétera, etcétera, a distintos tipos de lujuria según la naturaleza, suponiendo que allí nos esté impidiendo la procreación. Si se está impidiendo la procreación, todo es contra natura. Por lo cual, hoy prácticamente la lujuria por excelencia, es la lujuria contra natura. Pero atención, recordemos lo que dijimos al principio, como lo esencial en la lujuria no es el deseo desordenado de procreación, sino el deseo desordenado de placer. Casi que por su propia lógica, la lujuria lleva a, digamos, termina como por su propio peso en la lujuria contra natura. Esto es casi exigido, digamos, porque ahí el centro está en el placer. Y el placer, digamos, encerrado en sí mismo, pues pervierte completamente el sentido de la sexualidad. Bueno, nos quedan poquitos minutos, entonces vamos a los remedios. Vamos a los remedios de la lujuria y de la gula, digamos algo también, ya que estamos, dado que ambos vicios son formas de intemperancia, podemos hablar primeramente de lo que es la templanza, como virtud contraria a estos vicios, y después ya pues descendemos a un poquito hablar de estos dos, o nos concentraremos más en si acaso en los remedios de la lujuria, pero bueno, vamos desde allí que abarca las dos cosas. Entonces, la templanza. La templanza es la virtud por la cual se modera el apetito de placeres. Esto es lo fundamental. Y esto es común a todas las formas de templanza, a todas las especies de templanza. Lo propio de la templanza es que es una disposición interior, una disposición del apetito sensitivo, que está moderado y es obediente a la razón en cuanto a lo que es la moderación del apetito de placer. Aristóteles distinguía la templanza de lo que él llamaba la continencia. La continencia, templanza y continencia. Continente es el que por su voluntad, se comporta ordenadamente en el ámbito de los placeres, a pesar de tener fuertes deseos en sentido contrario. Se contiene, tiene fuerza de voluntad, se aguanta, se contiene. Por el contrario, el incontinente es el que no se puede aguantar. Entonces, yo tengo deseos sexuales desordenados, tengo deseos desordenados de comer, me contengo. No disfruto mientras lo hago porque estoy conteniendo, pero lo consigo. Eso es el continente, eso es la continencia. Según Casiano, pasar de la continencia a la templanza es casi imposible. Bueno, Santo Tomás piensa que sí. Y está hablando de los monjes. Pero bueno, entonces la continencia es aguantarse. Lo propio de la virtud no es aguantarse, es tener una disposición según la recta razón, por lo cual el que tiene la templanza en sentido estricto es aquel que, con placer o sin mayores dificultades, sigue el orden de la recta razón. Es un apetito ordenado, una tendencia ordenada hacia los placeres venéreos o los placeres de la comida, etcétera, etcétera. Entonces, propiamente se dice, así como se dice que no es avaro el que da con gusto, ¿no? Si uno da con gusto, pues no es avaro. Si uno da a disgusto, está haciendo bien, igual hace bien, pero no tiene la virtud. No es liberal. No tiene la virtud de la liberalidad. La virtud de la liberalidad hace que demos con gusto y fácil. Si nos cuesta, hacemos bien, pero no tenemos la virtud. Y lo mismo sucede en el orden de la templanza. El templado es aquel que tiene ya una disposición interior de obediencia al mandato de la recta razón, por lo cual esto o le resulta agradable o en todo caso no le resulta excesivamente difícil. Santo Tomás admite que aquí hay distintos temperamentos y que a uno le puede costar más una cosa que a otra. De hecho, cuando explica por qué hay algunos santos en los que brilla más una virtud que otra, él da distintos motivos, pero uno de los que da es el temperamento, que hace más fácil a esa persona en particular, pues un tipo de virtud que otro tipo de virtud.
y cumple con todas, pero digamos, algunas le cuestan más. Entonces aquí hay también disposiciones personales, temperamentales y después biográficas y cosas así, ¿no? que configuran la personalidad del ser humano. Muy bien. La templanza, como decía yo hace un rato, es una virtud que modera los apetitos más fundamentales, sobre todo el de comida, bebida y placer sexual. Y quien no modera esto no puede aspirar a ninguna otra virtud. Y por eso los padres del desierto empezaban por la gula y la lujuria en el combate, porque ¿quién puede pensar en defender el bien común, en tener fortaleza, etcétera, si no es capaz de vencerse a sí mismo en lo más fundamental? Que además es, como yo digo muchas veces, no voy a entrar en esto porque lo he explicado otras veces, es de lo primero que educamos espontáneamente los padres en nuestros hijos. Comer a la hora que hay que comer, no comer de más, hacer lo que no nos gusta, hablando de la gula de la vez pasada, posponer la comida hasta la hora que toca, no comer antes, cosas por el estilo. Son cosas que se educan básicamente porque todos nos damos cuenta, incluso hasta los padres que no tienen demasiada formación, que si uno no educa en esto, después se encuentra con lo que nos encontramos nosotros hoy, que son gente que no se puede levantar ni para ir a trabajar a horario, o llegar temprano, o no jugar en el trabajo, o cosas por el estilo, que son cosas de moderar el apetitos básicos, fundamentales. Entonces la templanza se dirige a eso. Hoy podríamos pensar, según el modelo de la templanza, la ordenación de muchos otros vicios, por ejemplo, las distintas llamadas adicciones, no solo a las drogas, sino la adicción al juego, ¿no? La adicción a las compras, las compras compulsivas. Todo esto tiene que ver con una ordenación de la templanza, por más complejidad psicológica que después tenga en cada caso particular. Pero todo lo que tiene que ver con la moderación del apetito de placer, placer en las compras, placer en el juego, placer sexual, placer en la comida, todo esto es templanza. La templanza tiene dos especies que son vicio capital. Tiene más especies, pero tiene dos especies que son vicio capital, que son la gula y tiene dos especies que se oponen a vicios capitales, que son la abstinencia, que se opone a la gula, y la castidad, que se opone a la templanza. Respecto de la abstinencia, los padres del desierto, ya recordáis que os había dicho, los padres del desierto insisten en que es muy importante, aunque muy difícil de conseguir. ¿Os acordáis de esto, ¿no? Vencer la gula es muy difícil y supone vivir una vida pues muy en que la ascesis esté muy presente, digamos, en que la ascesis esté muy presente. En el caso de la castidad, voy a decir dos cosas. Primero, algunas que se refieren específicamente a esta virtud y otras que se refieren a las condiciones que permiten que esta virtud se desarrolle. Entonces, en cuanto a lo que se refiere específicamente a esta virtud, desde los padres del desierto ya se decía que este es un tipo de vicio, el de la lujuria, en el que a diferencia de otras, hay que huir. Es decir, lo que dice esto es, hay muchas virtudes que se adquieren exponiéndose al pecado, por así decir, exponiéndose al pecado y combatiéndolo, estando este pecado presente, o la tentación, digamos, presente. Uno se expone a ese pecado y, por ejemplo, la pereza, ¿no? O qué sé yo, cosas que tienen que ver con la fortaleza, etcétera, pues uno se expone y se vence a sí mismo. En el caso de la lujuria, lo dicen los padres del desierto, también lo dice Santo Tomás de Aquino, hay que huir de las ocasiones. O sea, no es un vicio que se pueda combatir estando presente. De hecho, Casiano dice más, dice hay que irse al desierto. Casiano dice de esto hay que huir, y sobre todo el que está atrapado por este vicio debe separarse del resto de los hombres y no tener contacto con nadie. Esto lo dice, si queréis os lo leo, porque lo dice. Fíjense. Esta enfermedad, que es la lujuria, de que estamos hablando, necesita, aparte de la mortificación corporal y la contrición de corazón, él dice estas dos cosas. Hay que mortificar el cuerpo, ayunos, vigilias, etc. Pero también el corazón. Hay que tener un corazón contrito. La soledad y el retiro. Desapareciendo de este modo la fiebre maligna, puede el alma recobrarse
y llegar a un estado de salud perfecta. Así que lo que dice es, hay que ayunar, hacer vigilias, oración, contrición de corazón y separarse del mundo. Esto es lo que dice, ¿eh? Hay ciertos pacientes a quienes no es conveniente presentar ante sus ojos manjares nocivos, porque su sola vista despertaría en ellos la apetencia, que sería en todo caso fatal. De la misma manera, para ahuyentar esta afección morbosa, es muy útil el descanso y la soledad. El alma enferma, al no ser turbada por imágenes del mundo exterior, puede llegar a un estado más puro de contemplación, y por tanto puede serle más fácil desarraigar el incentivo de la continencia. Entonces, en lo que se refiere específicamente al que está atrapado en el vicio de la lujuria, Casiano le recomienda ayuno, contrición y separación del mundo. Hasta que se cure. Vamos, esto es un poco la idea, ¿eh? Hasta que esté fuerte para enfrentar esto, ¿eh? Por lo que se refiere, en cambio, a las condiciones que favorecen, digamos, el desarrollo de la virtud de la castidad, digamos, yo voy a recordar aquí dos cosas, porque son cosas que yo ya he dicho, pero las recuerdo. Primero que nada, cuando Santo Tomás habla de la templanza, dice que para que haya templanza es necesaria dos condiciones, que son la vergüenza y la honestidad. La vergüenza es una disposición emocional por la cual la persona le repugna la fealdad, y particularmente la fealdad del desorden moral sexual, pero sobre todo la fealdad. Entonces, claro, ¿qué podemos decir por el contrario? Que toda exposición exagerada a la fealdad, como que acostumbra la sensitividad, la sensualidad de los jóvenes, pues a lo feo como algo bonito, pues esto prepara para ser intemperante. En segundo lugar, la honestidad, que es el amor de lo bello. El amor de lo bello, la atracción de la belleza, ¿eh? Estas dos cosas combinadas son predisposición para la templanza. Pero sobre todo, ya con esto voy acabando, hay que recordar, y además que viene bien para cierre de toda la charla sobre los vicios capitales, hay que recordar que, explica Santo Tomás, las virtudes tienen un orden, una conexión y una jerarquía. Y en esta orden, conexión y jerarquía, la primera virtud es la caridad. La caridad es la virtud por la cual amamos a Dios como amigo y amamos al prójimo en Dios, ¿eh? El amor al prójimo está incluido ahí, ¿eh? Entonces, la sexualidad está hecha para expresar el amor espiritual y sobre todo el amor de caridad, ¿eh? Caridad, caritas, viene del latín, y los clásicos latinos que no eran cristianos no la usaban para hablar de la caridad que hablamos nosotros, sino para hablar del amor de amistad. Un amor de alguien al que queremos mucho, que es de mucho precio, ¿eh? Entonces, de ahí pasó a significar el amor a Dios como amor de amistad. Esto no hay que olvidarlo nunca, ¿eh? Entonces, caridad es el amor del amigo, el amor que se tiene al amigo. Y la sexualidad tiene sentido en la medida que está integrada en la caridad. Hay una caridad conyugal, por la cual el acto sexual idealmente se transforma en una expresión del amor entre los esposos, y por eso también la unión de los esposos puede ser signo de la unión de Cristo con la Iglesia. Si no tuviera que ver con la caridad, esto no podría ser posible, y por lo tanto es necesaria esta integración. Siempre se habla con la concepción integral de la sexualidad, de una concepción no genital de la sexualidad, pero estas son todas terminologías que no significan nada si no lo integramos en la caridad. El sentido cristiano de la sexualidad es un sentido que se alcanza en la caridad. Y este sentido tiene dos vertientes, que es el de la caridad conyugal, en el que se integra la castidad conyugal, porque la castidad es una moderación del apetito de placer, sí, pero que está ordenado a la caridad. El buen uso de la sexualidad está ordenado a la comunicación del amor. Entonces, la primera vertiente es la castidad conyugal, en la que que está integrada en la caridad conyugal, ¿eh? Cuando Santo Tomás habla del orden de la caridad, empieza a mencionar a quienes hay que querer: a Dios, a los padres, a los hijos, a los esposos, etc. Entonces, la caridad conyugal. Y después tenemos, por supuesto, la castidad llamada perfecta, que es la virginidad,
que también tiene sentido desde el amor, porque si no, es frustración y se vive como una mutilación. Es decir, la castidad de las personas consagradas, sacerdotes, religiosos, etcétera, tiene sentido exclusivamente si está integrada desde el amor, si no es represión. No, o es frustración de un apetito que tiene algo de natural. Solo tiene sentido en la medida en que esta renuncia, digamos, a la unión sexual, a los placeres venéreos, está dirigida por el amor, ¿no? Y por eso también después, sobrenaturalmente, puede tener un sentido conyugal también. Es decir, está el amor conyugal de los esposos, pero está el amor conyugal del consagrado a Dios, de la consagrada a Dios, que es esposa de Dios. María era esposa del Espíritu Santo, pues sigue siendo, ¿no? Esposa del Espíritu Santo. Entonces, María es esposa del Espíritu Santo porque su virginidad tiene un sentido desde la caridad, que es lo que principalmente y primeramente produce el Espíritu Santo en las almas. Todo el resto de las virtudes derivan de la caridad, o están conectadas con la caridad. Entonces, no hay que olvidar nunca que el sentido de la educación sexual, de la ordenación de la sexualidad, está dado por la caridad. Esta es la forma de las virtudes. Esto vale para todas las virtudes, si queremos, pero vale de un modo especial para la sexualidad, porque todo el sentido de la sexualidad está dictado por una ordenación que va más allá de la templanza. O sea, la templanza es una virtud poco importante, pero modera algo que nos ordena mejor al amor personal, que es el amor de la caridad. Muy bien, pues aquí acabamos, hemos terminado ya con los vicios capitales y anunciamos ya que para la próxima tenemos a Miguel Ángel Belmonte con la prudencia, creo yo. Vamos a rezar ahora, para acabar, la oración de San José.